Estamos con el doctor Carlos Hinojosa, director del Centro de Asma y Alergias. Doctor Hinojosa, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, es así, la condición física de Isaot ayudó a que pudiera remontar la emergencia. Le ha ayudado porque ha hecho uso de músculos accesorios que ha podido salir del problema. Pero, como tú dijiste al comienzo, el asma es el resultado de una interacción del factor genético con el medio ambiente. Que sucede a una persona que tiene predisposición constitucional. Cuando invade alergenos como por ejemplo hongos y ácaros, que son prevalentes en Lima por el alto porcentaje de humedad que tenemos, estos bronquios se inflaman. ¿Qué pasa? Se hinchan por dentro. Hay aumento de secreción de moco. Este moco es un moco gelatinoso, como chicle deshidratado. Entonces se adhiere a la pared bronquial y en determinadas circunstancias hace un broncoespasmo. Se cierra el bronquio y la persona le tiene bastante dificultad para respirar. Es importante tener en cuenta esto porque muchas veces el moco se hace como un tapón, como un corcho. Entonces el paciente se asfixia, no pasa el aire. Entonces es importante también señalar que seguramente no ha estado bien controlada, no ha seguido de repente las indicaciones del médico, o también mal cuidado de parte del médico, que de repente no le advirtió qué es lo que tenía que hacer en determinadas circunstancias. La educación del paciente asmático es importante. Ahora, siempre tiene que haber necesariamente entonces predisposición genética. Una persona que no tiene la predisposición genética no va a hacer asma o puede desarrollar asma. Hay un 7% de que no tiene la predisposición constitucional. Pero cuando los dos padres tienen un problema de alergia respiratoria, ya sea rinitis alérgica o asma bronquial o un problema de alergia a nivel de la piel, la posibilidad de que sus hijos tengan esa predisposición es de un 70%, lo cual disminuye a la mitad si uno de ellos lo es, y esto aumenta cuando la madre es fumadora. Entonces, a eso se suma que hay que tener cuidado sobre todo en la prevención. Si vemos que una madre ya tiene asma, ¿qué le decimos cuando está embarazada? Que el último trimestre del embarazo no ingiera alimentos altamente alergizantes como el chocolate, el huevo, el pescado, los mariscos, cítricos, y sobre todo los crustáceos y las frutas secas. Entonces, crustáceos y frutas secas. Sí. ¿Por qué? Porque eso puede pasar, por el causa materno puede pasar a la criatura, al bebé, y desarrollar con el tiempo un problema de asma bronquial. Pero una vez que el niño nació, ¿qué le decimos a la madre? La alimentación. Es importante esto señalar. El mayor tiempo posible, darle de lactar. De ese modo estamos evitando que entren proteínas extrañas al sistema inmunológico del niño. ¿Por qué? Si damos proteína de vaca, porque lo que damos una leche de vaca, que no es, el organismo a la hora de reconocer que no es nuestro, es de una vaca. Exacto. Entonces es una proteína que a la hora de reconocer se transforma y en las sucesivas ingestiones va a desarrollar la alergia, va a desarrollar el asma. Pero ¿cómo yo sé que ese niño va a desarrollar más adelante asma? Algo nos va a avisar. Va a tener un problema de dermatitis atópica. ¿Qué es esto? Dermatitis, Son lesiones de vesículo costrosas, son pequeñitas, son ampollitas pequeñitas, con fuerte prurito, o sea, fuerte picazón. Primero le sale en la cara, después en el pecho, en el cuello, después en la región flexural. Si estamos delante de este problema, ya tenemos que estar con la antena para decir, este niño puede tener asma más adelante. ¿Y cuál es el órgano de choque donde después de la piel se va a ir? Se va a ir a las fosas nasales. El niño comienza a tener congestión nasal, estornudo, destilación nasal. Muchas veces la atribuimos... entonces para ir en orden, la primera señal de alarma en un niño es una dermatitis. Ahí está. Una dermatitis. Después es la rinitis alérgica. Es la nariz nasal, estornudo, destilación nasal. Y después ya este órgano de choque va a cambiar. Primero fue la piel, después la nasal, después va a pasar a los bronquios. ¿Y qué va a tener? Va a tener tos, le silba el pecho y dificultad para respirar y opresión torácica, que son los síntomas del asma bronquial. Ahora bien, en esta época de cambio brusco de temperatura, muchas veces las infecciones respiratorias aumentan, desde el resfriado común, faringitis, rinitis, sinusitis, otitis media, traquitis, traqueobronquitis, neumonía y el asma bronquial. Entonces, ¿qué puede pasar en esta época? Se van a sumar los virus. Aparte de la inflamación alérgica, se va a sumar, por ejemplo, que alguien estornudó, le contagió el virus del resfriado, un rinovirus, eso va a inflamar más los bronquios y va a producir lo que de repente pasó con la señorita. Entonces, hay que tener cuidado en esta época. Se va a sumar a la alergia la infección viral. Entonces, los cuidados ya se sabe. No es tratar de, cuando uno estornuda, taparse la nariz y la boca, lavarse las manos continuamente, evitar los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire frío, y a los asmáticos es importante el control ambiental. La habitación de un asmático es una habitación que no sea fría, que no sea húmeda y que no haya polvo, limpiecita. Mientras menos papeles, periódicos, libros, cuadros, juguetes, alfombras, tapizones, repisas,
Mientras menos cosas que acumulen polvo, mejor. Y otra cosa más. O sea, los peluches que les encantan a los niños, sí, hay que sacarlos. Mete perro, gato, porque la gente no produce alergia. Y otra, al colchón, a veces el colchón, caramba, que tiene muchos años, está lleno de ácaros. O sea, claro, si tú uno rara vez saca el colchón y lo sacude, ¿no es cierto? Sí, que debería no se olea ser, nada de eso. No se olea tampoco, sí, ¿cierto? Entonces, lavar las sábanas, los pijamas, la funda de sumado con agua caliente, de ese modo mueren los ácaros. Porque está comprobado por la Organización Mundial de la Salud que los ácaros son los que producen el asma. Un proceso de bronquitis puede degenerar en asma. A los niños a veces cuando están con un proceso de bronquitis producto de un resfrío empiezan con la tos no se cura, se agudiza y se les cierra el pecho y no pueden respirar y terminan a todos nebulizándolos porque están con ¿Eso es un cuadro preasmático o no necesariamente? Es muy común la bronquiolitis, una inflamación de los bronquiolos, de los más delgaditos. Antes de los 2 años casi la mayoría de los niños han tenido una infección por virus del sistema respiratorio. Entonces muchas veces les sirve el pecho. La madre se desespera porque piensa que tiene asma, todavía no tiene asma, pero puede llegar a tener asma. Si sumamos la predisposición, sumamos esto que tiene, y por ahí está inhalando estos alergenos, que está en el dormitorio, porque no ha hecho la limpieza como corresponde, entonces ese niño con el tiempo puede tener asma. Entonces hay que tratar de evitar que esto suceda. ¿Por qué? Porque si el asma, por ejemplo, continúa, esta inflamación continúa, puede tener cada vez, pasar de una crisis leve a una moderada a una severa. Entonces, todo es cuestión de prevenir y fundamentalmente el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del asma? El tratamiento causal. El tratamiento causal, si una persona es alérgica, generalmente aquí en Lima, a los hongos y a los ácaros, ¿qué es lo que tendría que hacer? Una prueba de sensibilidad, a veces es sensible a esos alergenos. Una vez que yo sé determinado que es sensible a esto, le hacemos vacunas contra el polvo, los hongos y los ácaros. Ahora hay vacunas, antes había subcutánea, ahora hay sublingual también, que es más fácil para que lo... Para los niños sobre todo. Entonces, con eso, ¿qué estamos haciendo? Estamos dándole justo lo que le hace mal para que ese organismo vaya creando inmunidad, tolerancia, anticuerpos, defensas. ¿Contra qué? Contra los alergenos a los cuales es sensible. Es el tratamiento potencialmente curativo del asma y la gente que tiene rinitis alérgica evitamos que le dé el asma bronquial. Hay un tema también con respecto a los bronquios, el falso Krupp que le llaman. Es una tos perruna, es una tos así, como de foca. Como de foca, sí, una tos fuerte y es una tos viral. Sobre todo, ¿dónde está el problema? En la laringe. No tanto en los bronquios, sino en por eso que la tos sale de acá. Es una laringitis viral. Y muchas veces también eso también hay que tener en cuenta. La gente que tiene esto con el tiempo puede llegar a tener asma. También. Puede llegar a tener pero por eso nosotros tenemos que tratar eso de forma adecuada. Que inhale vapor de agua. Apenas tengo un falso Krupp que le llama. Krupp, pero Krupp es un problema difterico. En este caso es falso Krupp. Claro. Entonces, que inhale vapor de agua, pone bastante agua tibia, se le da un antiinflamatorio y con eso va a solucionar el problema. Ok, eso es importante para señalárselo a las mamás, ¿no? Porque me ha pasado personalmente que mi hijo empieza con esta tos de foca y claro, la recomendación es cuando escuchemos este sonido como ahuecado, ¿no es cierto? En la tos, vapor de agua, ¿no es cierto? Mejor, vapor de agua para abrir los bronquios. Abrir los bronquios. Número 1. Número 2, tomar líquidos calientes. Agua tibia. Y número 3, bueno, que un médico nos recete un antiinflamatorio. Un antiinflamatorio, y hay que saber también en los niños mucho cuidado con los antiinflamatorios. Porque generalmente se usan los corticoides. Claro, hay que saberlos usar. Tiene que haber la dosis mínima necesaria como para que el niño no tenga efectos colaterales. Entonces hay que darle por kilogramo de peso y darle a unas horas determinadas y no por mucho tiempo. Tú le puedes dar por 4 o 5 días, pero no más. ¿Por qué? Porque tiene efectos colaterales. Por eso un médico tiene que determinar la dosis y número de días. Porque tú sabes, si le damos corticoides a largo plazo, le damos muchos días, ¿qué vamos a hacer a un niño? Problemas con el crecimiento. Ya, después un síndrome de Cushing, el niño se pone gordo, se le hincha la cara, todo gordito, todo con sale bastante pelo, y eso no es bueno porque estamos haciéndole daño. Y a las personas adultas, ¿qué pasa con los corticoides que le damos por mucho tiempo? La osteoporosis, una descalcificación ósea. Entonces hay que saber indicar, hay que darle el medicamento necesario para, claro, el control es importante, la prevención. Y cuando estemos delante del problema, si tiene un espasmo, el broncodilatador de acción corta. Cuando habla o sea, cuando ya el paciente está con el diagnóstico de que padece de asma, ¿tiene que cargar todo el tiempo con el inhalador? Ventolin es el que más se conoce. Tiene que andar con su inhalador siempre. Sí, mira, el salbutamol es un broncodilatador de acción corta. Si tiene una crisis de asma, si hay un broncoespasmo, se cerró el bronquio. Es lo mejor, porque
va a actuar directamente sobre el lugar donde tiene la contracción del músculo. Claro. Va a dilatar los bronquios. Fenómeno. Pero si el paciente sigue con fatiga, entonces él sigue inhalando 2, 3, 4, 10 veces. Eso no es bueno, porque si ya dilató el bronquio, estaba cerrado, ahora dilató. Pero ¿qué sucede? El problema no es ya que el bronquio está contraído, sino ya está dilatado, pero el problema es adentro. ¿Qué pasó? Está inflamado, está hinchado, y hay moco. Entonces tengo que desinflamar, deshinchar y el moco fluidificar. Entonces ya hacemos las nebulizaciones. Hacemos las nebulizaciones ¿para qué? Para desinflamar, fluidificar, y también se le agregan unas gotas de un broncodilatador para salir del problema. O sea, si entramos entonces en una crisis, tenemos el inhalador, hacemos la dosis que se nos ha indicado y eso no mejora, hay que ir a una emergencia a tratar. Entonces, mire, y esto en los adolescentes es muy común. Cargan claro, cargan con el inhalador, y creen que se van a una discoteca, de repente se van a ver, se meten a un baño, se paran 20, 30, 40, y nadie le ha dicho que eso te puede morir, te puede dar un problema de paro cardíaco. Importante esa recomendación. Entonces tienes que ir a un centro médico. Si ya tú 2, 3, 4 viste que no funcionó, no tienes fe, anda a un centro médico, porque te puedes morir por el abuso del broncodilatador. ¿Por qué? Porque este broncodilatador, si bien es cierto, es excelente cuando uno tiene una crisis. El usarlo una vez que ya salió la crisis no hay que usarlo. Si yo lo sigo usando, ¿qué va a pasar? Que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca. De hecho, te puede ayudar en el momento para tener el tiempo suficiente para llegar a una emergencia y recibir el tratamiento de seguimiento. Bien, doctor, se nos acabó el tiempo, pero ha sido de verdad muy interesante y nos ha aclarado muchísimas dudas respecto a este tema. Un gusto haberlo tenido esta tarde en Más que Noticias. 1:40.